Lo dijo él. A primera hora. Muy bien, muy bien. No monopolicemos la palabra, por favor. Yo les he dado mi opinión sobre lo que pienso dejó el último fin de semana la ceremonia de investidura del presidente de la República. Y claro, propongo ampliar la visión, en este caso, con Pamela León, que está conectada con nosotros. Ella es analista política, es politóloga, también hace radio, por supuesto. Pame, bienvenida. Saludamos a mi compañera Andrea Orbe y quien le habla Fabricio Vela. Buen día. Un saludo, Fabricio, un saludo, Andrea, y muchísimas gracias por invitarme a este programa. Gracias. A ver, partamos del título o del tema que escogí para, obviamente, la presentación. ¿Qué, desde su punto de vista, le dejó al país la ceremonia de investidura del presidente Noboa, Pamela? Bueno, claramente intenta presentar, digamos, su reelección con el inicio de una nueva etapa, ¿no? Más allá de la retórica, porque más básicamente se basó en espacios retóricos con, digamos, situaciones no tan posiblemente contrastables. Entonces, este recurso típico de los recursos de refundación buscan reconstruir, por supuesto, la legitimidad del poder a través de un quiebre imaginario en el pasado. Entonces, esa función un poco más de escenario performativa, que no solo busca informar, sino que actúa políticamente. Busca producir identidad, legitimar mandato, redefinir enemigos, y creo que yo podría decir que una de las partes más importantes de ese discurso, más allá de lo que pueda representar en favoritismos o antagonismos, es cómo trata en este momento de despolitizar el conflicto y reconstruir el otro negativo. Creo que ese enemigo, que en este momento no fue mencionado, digamos, lo hace implícitamente en la frase de lo que nos dejaron, ¿no? Ese enemigo explícito ahora son las mafias, pero en ese sentido yo creo que esto es importante. Al hacer esto también está diciendo otra cosa, que cualquier enemigo gubernamental es mafia. Entonces ya no sería, por ejemplo, y en un hipotético caso, la RC un partido en legítimo ejercicio de oposición, sino que compartiría espacio de ilegitimidad. Pero a mí me dio, coincidiendo con lo que dice Pamela, a mí me dio la impresión, y eso lo citaba el fin de semana en un videíto ahí que subí en TikTok y en Instagram, me dio la impresión que el presidente eligió no personificar a la oposición o no personificar la detracción. Pamela. Por supuesto. A ver, entendamos que el correísmo gana más legitimidad si es reconocido como un espacio de oposición legítima. Y con este marco, lo que se busca hacer es debilitar esa legitimidad. Es decir, la falta de liderazgo en las comisiones podría incluso respaldar esa sentencia que hacen el discurso, porque el mal ya no es un actor político con nombre, sino un fenómeno difuso, lo que desdibuja la oposición partidaria. Entonces, este desplazamiento, podríamos decir desplazamiento simbólico, coloca al adversario ya no como un sujeto político, sino como una amenaza criminal que desestabiliza la nación. Entonces, visto desde esos espacios, no solo que busca llevarlo hacia ese imaginario, sino que también busca invisibilizar a la oposición como un enemigo real del gobierno actual. ¿Qué decir, digamos, sobre esto que comentaba también Fabricio y que hacía referencia de la opinión de la CEO de Lupa Media, en donde no se dieron datos? ¿Realmente esto cala, digamos, en el ciudadano de a pie que escuchó el día sábado el discurso, que no haya habido datos, que no haya habido evidencia de lo que se dijo el día domingo y que haya quedado solamente en esta, digamos, política retórica, ¿no? Bueno, creo que estamos perdiendo la sensibilidad que debería abrumarnos en cifras y datos. Nos estamos, o mejor dicho, estamos naturalizando los espacios retóricos de objetivos políticos de discurso más allá de la cuestión verificable. Pero esto no solo pasa ahora. Recordemos, por ejemplo, en el informe de la Nación, me parece, no sé si fue del primer año de los 100 días, que 8 de cada 10 datos eran falsos, incluso comprobados por el INEC, y digamos, algunos periódicos publicaron en primera plana los zapatos del presidente. Entonces, la prioridad que se le da a este tipo de situaciones es solamente también una forma de adoctrinar lo que se debe priorizar en política. Ustedes también pudieron haber notado que en el discurso hubo mucho metarrelato de guerra. Por ejemplo, se apoya fuertemente en metáforas
metáforas bélicas como comandante en jefe, no dimos un paso atrás, campo de batalla, tropa, enemigo interno. Entonces, estas situaciones buscan también enmarcar un gobierno que está tratando de consolidarse políticamente. Hay un hiperpersonalismo visible porque se ubica como figura mesiánica, salvador, comandante, guía emocional. Entonces, en ese redentorismo político que busca hacer Daniel Noboa con este discurso, aparecen esos salvadores que rescataron la patria, ¿sí?, del abismo y la catástrofe financiera. Entonces, no acompañar eso de datos, digamos, desvirtuaría esos objetivos de retórica política. El día de ayer y bueno, estos días hemos visto varios análisis de lo que fue el discurso del presidente Daniel Noboa. Y en uno de ellos, también un analista, Santiago Basabe, decía, se dejaron muchas, más bien pocas certezas sobre las prioridades que va a tener este gobierno, estos nuevos 4 años del presidente Daniel Noboa, más allá de que se nombró de manera general educación, obra pública, salud, etcétera. Digamos, para usted también, Pamela, ¿hay pocas certezas de la visión específica de a dónde va el gobierno en estos próximos 4 años? Creo que es importante tener en cuenta lo que usted menciona, Andrea, porque Daniel Noboa, digamos, podría estar enfrentando su primer gobierno ya no denominado desde la transición. Hay una legitimidad, pero no hay coalición ideológica, ¿eh? Entonces, tiene narrativa, pero aún no hay un proyecto integral que se pueda visibilizar. Entonces, gobernar en digamos, en este nuevo periodo va a implicar más que sobrevivir, es decir, deberá definir una hoja de ruta que combine 3 cosas: eficiencia técnica, sensibilidad social y, por supuesto, legitimidad democrática. Tiene poder, pero no proyecto. Y el tiempo, por ejemplo, en política no perdona la improvisación. Ustedes recordarán, Lasso tuvo poder, pero no tuvo proyecto. Hubo improvisación y fue castigado. Pero yo me hubiese esperado que Lasso, aparte del poder, tenga proyecto. O sea, un hombre que se preparó sí, una década, que digamos ahí establezco una diferencia con Noboa. Lasso sí se preparó una década, participó en 3 elecciones, buscando la presidencia, que finalmente logró ganar la elección, y resulta que no tuvo proyecto. Ahora, en el caso de Noboa, yo decía, yo noté desde el discurso un presidente más aplomado, más empoderado, estableciendo algunas líneas maestras, pero pare de contar. Por ejemplo, me llamó la atención que no haya dicho media palabra de la reforma política. Nada. Pamela. Claro. De hecho, es interesante lo que comentas, porque entender a la reforma política desde una visión redentorista es complicado, ¿no? Y es un poco lo que buscaron consolidar. También escuché, por ejemplo, cómo Nils trata de sostener elementos interesantes que buscan más bien reconfigurar el imaginario social. Un ejecutivo que trabaja con un legislativo. Ustedes recordarán que ambos hacían una alusión, digamos, bastante priorizada a la vicepresidencia. Entonces, hay unas intenciones, ¿sí?, de refundar un poco aquello que pudo haber empañado esta idea de consigna política que pudieron haber tenido previamente. Entonces, yo diría que, por ejemplo, si era necesario establecer cuáles iban a ser esas consignas, no solamente marcos o metáforas cognitivas, sino más bien hacia dónde se podía proyectar segmentos priorizados de atención. Ustedes recordarán cómo Nils Olsen menciona migrantes, jóvenes, tercera edad, madres, un poco para reafirmar un capital electoral no confirmable, por supuesto, porque todavía faltan un par de meses para que esas cifras puedan, digamos, blanquearse. Pero no olvidemos que ahora hay más de 3.000 muertes violentas entre enero y abril del 2025, que es un aumento de casi el 60% respecto al 2024 y más del 30% frente al mismo periodo del 2023. Entonces, esas condiciones que ya no son de gestión, sino entran en un aspecto de contexto, sí que requerían, digamos, una reforma desde lo político, pero no solo desde lo institucional, porque entendemos que esa reforma política tiene que ver con espacios, por ejemplo, en el CPCCS, el CNE y demás, pero es como esas reformas afectan temas prioritarios, como por ejemplo que según un estudio de Children, dicen que el 20% de la población ecuatoriana que tiene entre 18 y 20 años
son el grupo más golpeado por desempleo e inmigración. De hecho, el 90% de ellos está desempleado. Entonces, en ese sentido, ¿cómo no se refunda la política o no se busca refundar esos marcos de la política? ¿Cómo se mira también desde afuera, digamos, de ahora yendo hacia otro lado, desde afuera, desde las instancias internacionales a la posición de Daniel Noboa? No es menos cierto que el día sábado asistieron solo 2 presidentes a la posesión del mandatario, a pesar de que se dijo que había alrededor de 96 delegaciones internacionales. Lo que vimos es la asistencia de 2 presidentes de 2 autoridades máximas de 2 países, Perú y Colombia. ¿Cómo se ve la posesión del presidente sobre esto también y qué mensaje, si se quiere, pudo haber dejado que solo hayan asistido 2 presidentes a la posesión de Daniel Noboa? Pues, podría llegar a partir de un análisis que no necesariamente se basa en lo ideológico, ¿no? Porque tenemos a 2 presidentes que reparten un espacio antagónico, no solamente frente a lo que defienden como principios, sino frente a la postura del presidente como tal. Hemos visto cómo con Petro hay bastantes líneas disyuntivas entre el presidente, bueno, entre ambos, ¿no? Pero yo creo que sí, podríamos evaluar esta idea de esta visión numérica de cuántos asistieron o cuántos no, pero más allá de eso, yo creo que sí hay que conversar o llevar o trasladar el tema hacia cómo la política exterior ha sido reactiva. No sé si eso también podría tener una significancia en esas presencias, porque no ha habido realmente una agenda, digamos, estratégica de inserción internacional. Por eso, de alguna manera, la cooperación, por ejemplo, con Estados Unidos se ha centrado en seguridad, sí, pero ha sido un tema de cooperación que aún sigue, digamos, tratando de sostenerse desde, digamos, desde los espacios del relato político, mientras que las relaciones, por ejemplo, con China y organismos multilaterales siguen condicionadas al financiamiento. Entonces, se busca construir, sí, una imagen de liderazgo. De hecho, reconoció en ese momento que eran más de lo anterior, un poco también para opacar digamos, este dato que usted menciona, Andrea, pero ha sido bastante moderado ese liderazgo en la región, ¿no? Reforzando, o buscaría reforzarse, debería reforzar, más allá de una presencia en un espacio legítimo que sí dice mucho, pero esperaría que eso pase a un espacio de, qué sé yo, reforzar vínculos comerciales, ambientales, de innovación, garantizar inversión sostenible, y ese liderazgo regional también se construye desde 3 puntos que son complicados, porque esos liderazgos se construyen desde una economía confiable, una democracia sólida y seguridad jurídica. Y hoy no tenemos ninguna de las 3. Oiga, Pamela, pero por ejemplo algunos críticos del gobierno del presidente Noboa, de la elección, consideran que la ausencia de más mandatarios en esta ceremonia de investidura tiene que ver con el hecho de que supuestamente la comunidad internacional tiene reparos en torno a la elección de Noboa. Yo no creo que por ahí vaya el argumento, pero lo están señalando, Pamela. Recordemos, no recuerdo en este momento cuál era la cumbre. Pero la cumbre iberoamericana. Exacto, estuvieron 3 presidentes, fue en Cuenca, hace pocos meses yo tuve la oportunidad de estar en Cuenca, apenas 3 presidentes. A ver, la cumbre fue un fracaso desde el punto de vista de la presencia de mandatarios. Estuvo el anfitrión, presidente Noboa, estuvo el rey de España para recibir la presidencia pro tempore de la cumbre iberoamericana y estuvo el presidente de Portugal y para de contar. O sea, los mandatarios de la región prefirieron ir a Lima, donde iba a estar Xi Jinping, el presidente de China, a esta cumbre Asia-Pacífico, y no venir acá. Pero diga, ese sí para mí fue un fracaso monumental. Claro, fue una cumbre de líderes sin líderes. Entonces, yo diría que igual hay unas condiciones que sí hay que evaluar, por supuesto. Sí se envía un mensaje, digamos, a este tipo de asistencia. Recordemos que Noboa estuvo, por ejemplo, en la posesión de Trump. Eso no iba a pasar, digamos, por unas condiciones tal vez un poco más complejas, pero tal vez en este momento hayan ciertos cuestionamientos que puedan más bien empañar ciertas visiones por fuera de lo regional a otros países con su asistencia. Es decir, bajo qué condiciones, no necesariamente de legitimidad democrática, sino bajo qué condiciones se centra la mirada desde el Ecuador. O sea, ¿qué representa para ciertas naciones en este momento asistir a una posesión para Daniel Noboa o de Daniel Noboa? Habría que estudiar un poco de manera más geopolítica para entender, por ejemplo, por qué Argentina, con intereses similares,
y cuya mención de la fiscal hay bastante cercanía ahora con este país, ¿por qué no asistiría? Entonces, habría que hacerse unas preguntas que condicionen más desde los geopolíticos. ¿Podría tener alguna relación, Pamela, le quiero preguntar aquello, alguna relación y en ese sentido tal vez de incongruencia con la cantidad de viajes al exterior que ha realizado el primer mandatario, 20 en total en 18 meses de su administración, con este reflejo, si se quiere, de lo que ocurre el día de su posesión, el pasado 24 de mayo? No haría una relación simbólica del tema, pero sí es curioso que, por ejemplo, tuvo una agenda internacional bastante marcada hace unas semanas, hace unos meses, y, digamos, esos movimientos previos que hace el presidente en estos ámbitos que son importantes, sobre todo desde lo sostenible, no haya tenido una retribución, digamos, recíproca en un espacio, digamos, que legitima poder. Creo que eso es lo importante de ver, es decir, hacer una comparación de las iniciativas del primer mandatario frente a las retribuciones de esas iniciativas previas, que no necesariamente han sido correspondidas. Por acá, Mauricio Murillo nos dice, es muy importante ver cómo te ven desde afuera como presidente. Quien tuvo la cortesía de venir a la posesión presidencial es una imagen visible de cómo se desarrolla un país. Esa es una opinión también de un oyente. Pamela, y ahora vamos al tema de la oposición. No ver a la oposición en la Asamblea Nacional, ¿qué imagen también da, digamos, a los votantes? Bueno, creo que sí es interesante hacer un análisis que tal vez perciba esa idea de invisibilizar a la oposición, digamos, de hecho. No es solamente este tema de se han ganado unas comisiones que sí, de alguna manera se conquista el corazón técnico del legislativo. Pero yo lo que preguntaría más bien es si esta asamblea va a generar puentes de gobernabilidad o serán netamente bisagras de negociación. Yo más bien pensaría que como el lobismo no está controlado o digamos legalizado en este país, yo me centraría en que la relación será de una asamblea que opere bajo, digamos, bisagras de un lobismo ensombrecido. Y eso realmente lo que hace es reflejar lo que siempre, es decir, una falta de transparencia en los acuerdos públicos que se hagan dentro de la asamblea. El tema de la oposición es complicado. ¿Por qué? Porque en este momento, yo me atrevería a decir, de hecho hace mucho tiempo, nosotros no tenemos una oposición que de alguna manera logre asentar espacios de disidencia política que puedan de alguna manera conjugarse desde líneas propias. Nosotros no tenemos una oposición legítima, por decirlo de alguna manera. Nosotros tenemos revanchistas legitimados, que es distinto. ¿Cuál es la diferencia entre oposición legítima y revanchistas legitimados, Pamela? La oposición legítima busca construir en efecto desde un lugar de disidencia. Es más difícil, de hecho, gobernar en oposición, pero desde un espacio de disidencia, compartir espacios que puedan incluso traducirle al ciudadano lo que está pasando dentro, en este caso, del legislativo. Es decir, ¿qué significa que haya una ley relacionada al tema de seguridad, pero que no se convoca al SRI y a la UAFE para poder controlar la economía criminal? ¿Qué significa eso? Una oposición legítima es aquella que está buscando, no necesariamente generar espacios de negociación para sostenerse desde una línea partidista, no necesariamente legislativa. Entonces se prioriza, yo ni siquiera iría a lo partidista, sino ese mandato imperativo que sostiene un líder sobre una bancada y no, digamos, un programa que pueda articularse en distintas vertientes. Pero entonces, a mí me da la impresión, Pamela, que nunca hemos tenido, no quiero generalizar, pero me da la impresión de que nunca hemos tenido esa oposición bajo el concepto que usted plantea, sino históricamente este país ha tenido revanchismo legitimado. Así es, de hecho es triste. Usted recordará, Fabricio, que después del 2000, tras la caída de Bucaram en el 97, hubo un colapso de bipartidismo y Ecuador ingresa a una etapa de alta volatilidad institucional. Después, en el 2000-2006, tuvimos gobiernos como los de Gutiérrez, Noboa, que operaron con apoyos frágiles y también poco duraderos. 2017-2007, hegemonía, y post-2017 lo que tenemos son movimientos personalistas con un retorno a la hiperfragmentación. Entonces,
en este sentido, no hay una competencia estable, no hay, digamos, unas raíces sociales claras, no hay, digamos, unos procesos ciudadanos legítimos y, por supuesto, estructuras organizativas estables. Eso pasa a ser una diana. Entonces, yo creo que Ecuador se encuentra en ese extremo de partidos de papel, alta rotación legislativa, fugas constantes, una ciudadanía que vota por liderazgos individuales y no por proyectos colectivos. Y eso realmente es un resumen caótico de nuestra historia que tiene para mí un solo culpable: la falta de oposición, porque es la oposición la que se debe encargar de generar el contrapeso y a la vez el contrapoder en los distintos espacios del Estado. Acá también el politólogo Arturo Ruiz escribe y dice: yo creo que solo es un tema de estrategia, de timing, le están bajando el perfil temporalmente, es un momento de ser protagonistas para legitimar la victoria. Se trata de ellos, de nadie más. ¿Necesitan el correísmo sí o sí? La trilogía del Frame funciona con una víctima, el pueblo, un héroe, el presidente, y un villano, la Revolución Ciudadana, como líder de todo lo malo, dice. ¿Qué le parece esta apreciación de Arturo? Mire, cuando hay hegemonía no hay deliberación. Eso hay que tenerlo claro. Y cuando hay, lamentablemente, la idea que tenemos de pluralidad, no hay gobernabilidad. Entonces, la Asamblea de 2025 yo creo que reproduce esa tensión. Bloques grandes, pero no cohesionados, actores múltiples, pero sin estructuras partidarias sólidas. Y la muestra más clara de eso para mí es el PCC. Entonces, yo diría que sí, necesitas un espacio que pueda de alguna manera darle una visibilidad mesiánica a tu proyecto a partir de la, digamos, de la búsqueda de un enemigo. Pero ese enemigo, ojo, ese enemigo en este momento ya no es una bancada que opera desde la oposición política, que es lo que decía al inicio. Es un enemigo que opera bajo los marcos de mafia, es decir, ya no es una oposición legítima, sino que incluso pasa a un espacio de criminalidad y penal. Entonces, yo sí creo que la intención es desdibujar inclusive del imaginario el nombre de la RC, vista desde un espacio legítimo de oposición. Creo que es mucho más profundo ese tema, porque ya no estaremos hablando de dos elementos políticos puestos en un, digamos, nivel similar u homogéneo. Tú eres la mafia, yo soy el Estado. Tú eres ilegítimo, yo soy legítimo. Entonces, esas diferenciaciones en este momento vienen mucho más concentradas, y la búsqueda de ese enemigo va a ser y va a actuar de manera disímil en relación a lo que representa el gobierno y lo que representa las mafias, que no solamente es, digamos, los GDO, sino las mafias de la corrupción, que es como van a ser enfocados, entiendo yo ahora. Busca también que esa visibilidad superponga lo político y trascienda a lo estructural, al crimen. Pamela, y lo último, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, hablaba, ¿no?, de un nuevo ciclo que llega con determinación de actuar, de ver, de transformar, y una parte que decía: el Ecuador necesita de todas sus funciones que caminen del mismo lado, el lado de los ciudadanos, sin cálculos, sin mañas, sin excusas. Palabras textuales del presidente de la Asamblea Nacional. ¿Usted cree que esta asamblea, como está configurada y cómo ha empezado, más allá de que yo tengo mis serias dudas sobre si este acuerdo político va a perdurar en el tiempo? Y ahí apelo un poquito también incluso a la experiencia legislativa, porque muchas veces presentan acuerdos que duran o son flor de un día, duran para armar la plana directiva y distribuir las comisiones legislativas en la asamblea y para de contar. No sé qué va a pasar después, pero ¿usted qué le augura a la relación ejecutivo-legislativo? Con eso cierro, Pamela. Primero, creo que este es un ejecutivo que depende definitivamente de alianzas frágiles, no de coaliciones estables, y eso hay que tenerlo claro, porque, a ver, Pachacuti siempre ha sido una bancada muy coyuntural. Yo hago un llamado: no romanticemos los acuerdos coyunturales. Eso es como creerle al que siempre te dice que es la última vez. Entonces, en ese sentido, yo diría que estaríamos ante una situación que yo coincido contigo, Fabricio, que es bastante coyunturalista. Es decir, no creo que sean acuerdos firmes, sobre todo porque estas bancadas operan desde un revanchismo, como dijimos hace un momento. Entonces, en ese sentido, creo que no, o sea, no, esto de buscar este trabajo que busque lo que dice Nils Olsen, esta relación, digamos, entre ejecutivo y legislativo, entendiendo una cosa: hay una independencia de poderes, sí, pero hay una interdependencia política. Es decir,
el legislativo en teoría no debería influir en el ejecutivo, pero sucede. Entonces, por más que haya independencia de poderes, hay interdependencia política, eso hay que tenerlo claro. Yo creo que la cohesión significa unidad programática, disciplina, obediencia técnica, y en Ecuador predominan, digamos, espacios de disciplina vertical, débil, cohesión ideológica casi nula. Y en ese sentido yo creo que esa debilidad partidaria, porque hay debilidad partidaria, baja calidad deliberativa, rechazo ciudadano, mayor fragmentación, más debilidad, no creo que sean componentes que permitan generar una armonía de largo aliento entre ambos poderes, porque no son todos correspondientes de manera estructural, sino coyuntural. Veamos qué pasa. Pamela, gracias por este análisis que nos ha proporcionado sobre lo que nos dejó la ceremonia de investidura del presidente y un poquito la proyección en cuanto a esta relación ejecutivo-legislativa. Un abrazo, Pamela. Gracias, Pamela. Un abrazo, Fabricio, Andrea, y gracias por invitarme nuevamente a este prestigioso medio. Gracias a Pamela León, politóloga desde la ciudad de Guayaquil, conectada con nosotros haciendo este análisis sobre el inicio del nuevo periodo del presidente Noboa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.